en la ciudad de Córdoba, Argentina, y estoy con dos colegas de la Ciudad de México, el doctor Carlos Sánchez y Sánchez, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, y el doctor Amando Basurto, también de la Ciudad de México y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y el tema que nos ha convocado, que queríamos charlar un poco, conversar, era esta aparente, no sabría cómo llamarlo, cómo expresarlo, ustedes seguramente están más en condiciones de racionalizar este asunto que yo, que es esta, una especie de boicot que se empezó a gestar hace un par de semanas entre quizás dos presidentes que aparentemente se estiman mucho, o se quieren mucho, o se reconocen mutuamente, eso aparentemente han dicho en la opinión pública, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador de la República Mexicana y el presidente Fernández de la República Argentina. Y estos dos presidentes, al menos entre sus idas y sus vueltas, sus dimes y diretes, de alguna manera han estado pergeñando, eso es lo que queremos ver, o han mostrado al menos intenciones, no sé si de boicotear la cumbre de las Américas ahora en Los Ángeles, pero sí al menos de generar un cierto tipo de manto de duda sobre la legitimidad de la cumbre o de lo que en la cumbre se va a resolver o se va a hablar o se va a platicar, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos por esa primera pregunta y luego dejáramos cuál es la agenda de la administración Biden para una segunda vuelta. Entonces, me gustaría mucho que empezara Amando para escuchar su opinión y hacemos rolar la mesa. Hecho, gracias, muchas gracias Dante, Carlos, por invitarme, convidarme a esta plática. El tema es muy interesante, no solamente por su actualidad, sino porque posiblemente lo que implica es el tejimaneje de un intento de establecer una nueva forma de relacionarse de algunos países latinoamericanos con los Estados Unidos. Y bien dices tú, pareciera que hay un intento de boicotear la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo la próxima semana en Los Ángeles. Um, no estoy seguro de que boicot sea la mejor palabra en términos de que no van a, el resultado no va a poder ser ese por más que lo intenten. Es decir, eh, decir que el señor López Obrador, ¿no?, quiere boicotear la cumbre, es darle demasiado peso al señor López Obrador. La verdad es que no tiene tanto peso para eso, si no va, no pasa nada. Pero me parece que sí hay un intento de usar las invitaciones de la cumbre en un rediseño político nuevo de la relación entre varios países. Y me parece que varios gobiernos de América Latina han respondido a su llamado. Bueno, él no hizo un llamado, lo que dijo es una proposición individual, personal, de decir, yo no asistiré si la invitación no es abierta para todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, bueno, evidentemente norteamericanos, eh, y de ahí ha aparecido que otros gobiernos, incluyendo el de Argentina, se han sumado a esta acción. Me parece, y esto lo pongo sobre la mesa, tal vez un poco más con la intención de sacar algo, ¿sí?, de entrada y poner sobre la mesa la idea de que ya, de que es hora de que los estadounidenses tomen una posición distinta hacia América Latina, por lo menos forzar mano ahí, en vez de tratar de boicotear el evento. Esa sería mi primera idea. Carlos, ¿cómo lo ves? Pues no estaría, bueno, en principio mi visión es más politológica. Bueno, Amando es politólogo, pero tiene una formación de internacionalista muy profunda. Entonces yo lo que varía es mi punto de vista como más de lo que observo puede tener de implicaciones la negativa o la figura de Andrés Manuel respecto a, o sea, esta novena cumbre de las Américas. En principio, no estoy tan seguro si sea, al principio lo pensaba, pero sea tan intrascendente el hecho de que Andrés Manuel vaya
o no, revisando información del evento y demás, veía, por ejemplo, que Juan González, que es el asesor de asuntos hemisféricos de Biden, ha señalado que es muy importante pues, para el presidente estadounidense que Andrés Manuel vaya. Incluso ha señalado que México ha participado en la planificación de la agenda, en el plan de acción. Y el punto medular es que incluso sería también una pregunta, más que un punto de diferencia, una también pregunta para Mando, pero yo lo vería también así, de que Andrés Manuel se ha convertido en una suerte de catalizador en este intento de redefinir las relaciones entre los países de América Latina y los Estados Unidos, pero también en un intento de incidir o de plantar cara a la agenda que se ha definido en la 9ª cumbre, que gira en torno a, por lo que yo vi, a 6 puntos, que es gobernabilidad, democracia, cambio climático, seguridad alimenticia o alimentaria, cuestiones energéticas y la salubridad. Y también lo que veía, bueno, es el interés de Biden de sacar ese acuerdo sobre migración, o acuerdo migratorio, donde creo que lo que más importaba es que se firme en Los Ángeles un compromiso que para que se brinde apoyo a los países expulsores de personas, así conocido, y que, bueno, se les dé garantías de seguridad a los migrantes en estos países, apoyo económico, condiciones igualitarias, trato, etcétera. Eso, digamos, en lo general. Y termino con qué tanto esto se ha convertido en, que sería mi visión más politológica, si así me lo permiten, de, pues, utilizar esto como una nueva manera de colocar este entendimiento distinto que tienen estos dos presidentes precisamente sobre democracia, sobre incluso el cambio climático, sobre la energía, porque pareciera que va más acorde a lo que se conoce como la agenda populista, ¿no? O sea, este cuestionamiento a los fundamentos de la democracia representativa, a la gobernabilidad como concepto. Al principio, y confieso, yo no lo había visto así, pero a medida que veo que se retrasa la invitación y que López Obrador juega con esto, me empecé a preguntar, ¿no? ¿Qué tanto eso también se puede convertir como en un instrumento de plantar cara a la manera de entender el asunto de la democracia y constituirse en este liderazgo, constituirse, Andrés Manuel, en un líder que represente este cuestionamiento frontal, ¿no? Antes de dar la vuelta nuevamente con Amando, quisiera hacer el siguiente comentario. A mí en lo personal, entiendo perfectamente el punto que tú dices, Amando, esto no es exactamente un boicot. Como diciéndome, Dante, exageras un poco al uso de la palabra boicot. Touché, de acuerdo. Sin embargo, déjame poner las dos observaciones que voy a hacer ahora, como dos plicas, como dos pequeñas anotaciones. La primera tiene que ver con algo que a mí me extraña mucho que está pasando en México, y es lo siguiente. En medio de todo esto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, pues no sé, hagan lo que quieran, pues yo no voy, a menos que la convocatoria sea a todos los regímenes, incluyendo las 3 dictaduras latinoamericanas vigentes. Como diciendo, pues, ahí la tienen, hagan a ustedes lo que les parezca. Yo no voy a ir. Pero mientras eso sucede, a mí me llama la atención que, y ustedes me corregirán, Andrés Manuel López Obrador es uno de los pocos, por no decir el único, presidente contemporáneo mexicano que prácticamente no ha salido del territorio mexicano. Y ustedes me van a decir, pues la pandemia. Pues sí y pues no. La única salida que hizo, relativamente importante, ¿dónde fue? A Cuba. Tras lo cual... Bueno, Centroamérica. Sí. Claro, y a Centroamérica, digamos, ¿no? Pero lo importante para él, o lo que él dejó trascender como importante, es la visita a Cuba. Y tras lo cual se desató todo este problema de la contratación, digámoslo así, futura,
de los médicos cubanos para prestar servicios dentro del territorio mexicano y todos los problemas que eso derivó con la oposición y sobre todo con, digamos, las respuestas que ha recibido por parte de líderes como Don Diego, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que me hace un poco de ruido, si no es algo parecido, no le llamemos boicot, pero hay algo parecido a un boicot. La segunda cuestión que quiero poner sobre la plica esta, segunda plica, es que los politólogos normalmente siempre tendemos a hacernos una pregunta en estos casos y es, ¿quién gana qué haciendo qué? La pregunta que yo me hago es, qué gana Andrés Manuel haciendo esto que si no es un boicot, al menos es un desaire? Eso es lo que dejo sobre la mesa. Muy bien, Seguimos así sí. Yo creo que con la misma tónica, tú Amando y después Carlos. muy bien. Yo, sí, lo que quería decir con el boicot es que la exageración no solamente está en la palabra, sino que darle a Fernández o a AMLO este papel de ellos pueden boicotear toda la reunión era un Sí. poco, eso sí, exagerado, ¿no? Especialmente porque López Obrador un poco reconoce, o un mucho, reconociendo su desconocimiento, ¿no? Su ignorancia en términos de política exterior y de política internacional, le había dejado todo el manejo de la política exterior mexicana al canciller Marcelo Ebrard. Entonces, como tú dices, efectivamente el presidente mexicano no había hecho giras, no había hecho participaciones importantes en otras reuniones. Había viajado 2 veces a Washington, una para reunirse con Donald Trump, la otra para reunirse con Biden. No ha habido gran acción. Y eso generó muchas críticas en México, ¿no? Mi posición siempre fue, no entiendo las críticas. ¿Por qué? Porque la verdad es que le va mejor a México si no participa el señor López Obrador. El señor López Obrador no abona con nada, no aporta, no sabe nada de política exterior. Entonces, cuando él metió la cuchara a política exterior, pues dijo un par de cosas medio incoherentes, ¿no? Y entonces ya lo criticaron, y entonces mi visión era, ya ven, mejor que no se mete el señor López Obrador, dejen que el señor Ebrard haga las cosas, ¿no? Entonces, eso para responder al asunto de la actividad. La actividad se incrementó de manera importante en este viaje a Centroamérica y a Cuba. Y como dices tú, este asunto con Cuba, en que México tenemos una relación amor-odio, para con Cuba, el pueblo cubano y el régimen, desató efectivamente este asunto de los médicos, que creo que es importante tener en cuenta porque no queda claro de que vayan a ser contratados. Lo que se acordó en Cuba fue un paquete de cooperación binacional en términos de medicina, y Cuba seguramente dijo, en el paquete te voy a poner unos médicos, ¿no? Para que vayan para allá, y esos médicos van a llegar a México y van a hacerlo como durante la pandemia. No los van a contratar. ¿Por qué no los pueden contratar? Pues porque no cumplen con los requisitos básicos para la contratación en México, pero sí pueden ejercer como cualquier otro profesionista que viene de intercambio, digamos, a México, puede ejercer, ¿no? Y eso van a hacer, y la idea es quedar bien con el gobierno cubano para aceptar otro tipo de ayudas que el gobierno mexicano sí necesita en términos de cooperación, en términos de salud, ¿sí? Esa para poner esa parte ahí. Por eso yo no pongo tan cercano a esta idea con lo que está sucediendo con la Cumbre de las Américas. Yo estoy de acuerdo, y yo también siempre pregunto, ¿quién saca qué cosa? Es decir, ¿cuál es la ganancia? Yo creo que López Obrador, primero hay que entender que es una persona muy necia, y esté muy claro, no, o sea, muy seguro de lo óptimo, de los resultados, de seguir sus principios, intenta ser principista. Y entonces en esta idea de mi principio es, si no invitan a todos, no voy, ¿no? Parece un berrinche, pero es un asunto de principio. El señor es tan necio, ¿no? Que efectivamente lo va a seguir. Ahora, tiene un segundo nivel. Eso genera, y le salió, porque lo interesante es que sí le salió, eso genera un discurso que pareciera que lidera en América Latina. Entonces, y en el Caribe. Entonces, cuando hay países que se le suman, ¿no? Le sale. Yo creo que no lo planeó,
pero le sale y se vuelve, toma un papel de líder, ¿sí? Y entonces ahora es el problema porque la invitación de Washington ya llegó hace unos días y él no ha decidido. Ahí es donde se nota que López Obrador es si lo queremos caracterizar, que a veces es complicado los cajoncitos, pero es un populista pragmático, en el sentido de que ahora está en el entredicho de si digamos, aferrarse al principio y no ir, porque ya dijo que no va, o en verdad conviene ir a pesar de que había dicho que no, Ujú. ¿no? Y por eso yo creo que hasta hoy no sabemos con certeza si va a ir o no, ¿sí? Eso también tiene que ver con que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en México, ha estado visitando el Palacio Nacional para hablar con él y tratar de convencerlo de que es importante que vaya, ¿sí? Y seguramente, entre esto, porque Ken Salazar no se va a presentar así nada más para decirle, oiga, estaría bonito que fuera, sino, oye, es que si vas, podemos negociar esto, te podemos ofrecer esto otro, ¿no? Y lo que está tratando de hacer el equipo de López Obrador, no porque él tal vez otra vez lo haya planeado mucho, posiblemente el de Brad mejor lo planeó, es de aquí podemos sacar cosas, porque cuando negociábamos con el señor Trump, era, este es un asunto del garrote o la zanahoria, ¿cierto? Con el señor Trump era puro garrote, ¿sí? La posición de debilidad al interior del gobierno actual estadounidense del señor Biden, la poca popularidad con la que cuenta, la crisis energética que ha alzado los costos de la gasolina en el último punto de venta y que ha incrementado los precios en Estados Unidos de manera importante, además del hecho de que hay tanto dinero moviéndose. Esta crisis no se debe a que no haya dinero, sino que hay demasiado dinero en el mercado estadounidense, hay demasiada demanda, y de pronto una oferta entorpecida, ¿sí? Yo creo que esto lo están aprovechando en el gobierno mexicano para tratar de, digamos, de hacer más grande la zanahoria, Ujú. ¿sí? Y entonces esa es mi sensación, es que por eso decía yo, boicotear en el sentido de, mira, te hago el desaire, como dices tú, te hago un desaire si tú no me ofreces algo más, ¿no? Porque estamos en posición de pedirte, ¿cierto? Y me parece que eso es lo que está sucediendo en ese caso en específico. Carlos, ¿tú qué opinas? Para mí lo que gana López Obrador directamente es la oportunidad de, sí, coincido con Amando, de colocarse con mayor fuerza como interlocutor, él en lo personal, a través del equipo de Brad, el secretario de Relaciones Exteriores, con un gobierno que, bueno, históricamente, y puede sonar un lugar común, y Amando lo sabe, un gobierno demócrata o gobiernos demócratas que nunca han sido como muy proclives a ser cercanos o a ver con simpatía en general a los gobiernos mexicanos, cualquiera que sea su origen partidista, y creo que con mucho menor simpatía, dadas las características del actual gobierno que tenemos, más anclado en, pues repito, lo que mencionaba hace rato, en una agenda en todos estos aspectos como gobernabilidad, cambio climático, pues completamente contraria a lo que maneja el presidente de los Estados Unidos. Y por un lado que gana fuerza como interlocutor, y como dice Armando, coincido, pues puede jalar mayores elementos de negociación, de obtener pues, cuestiones muy puntuales. También creo que pues ayudan indirectamente a, los, a la oposición republicana a fortalecerse, que ha sido, a pesar de lo que dice Amando, que es cierto, siempre fue más garrote, pues parece que hay un mejor entendimiento entre, ya, en este gobierno de López Obrador y los republicanos, ¿no? Parece que todas las encuestas, o la mayoría de ellas, señala que en las próximas elecciones intermedias no le irá muy bien a Biden, va a perder el control de ambas cámaras, y esa agenda o el control de las cámaras, pues impactará en esta agenda sobre migración, sobre cambio climático, etcétera. Y parece que el observador dice, bueno, pues ¿para qué tengo que ayudar a una persona, a un cuate, como decimos aquí en México, con el que no me entiendo muy bien o soy lejano y puedo coadyuvar o incentivar la llegada, el regreso de los republicanos
en 2 años, año y medio. Por ahí yo lo vería, y esto pues también lo fortalece de manera interna. Acuérdense su dicho famoso de López Obrador de que toda política exterior es política interior, respecto a enaltecer este sentimiento nacionalista de no nos van a poner la agenda, yo estoy aquí, soy un presidente diferente, no me subordino como los presidentes neoliberales del pasado, y eso pues en México eh, rinde frutos, para bien, para mal. El sentimiento anti-yanqui pues, sigue vigente, y eso lo sabe capitalizar muy bien en el segmento de público o electorado, como le queramos llamar, que es proclive a López Obrador. Bueno, Claro, si puedo nada más comentar algo, nada más directamente sobre lo que dijo Carlos. Yo creo que la lógica es al revés, es decir, al gobierno de López Obrador le ha ido mucho mejor con el gobierno de Biden, ¿sí? Porque hay más zanahoria que garrote. Entonces, lo que le interesaría es que los demócratas mantuvieran cierto poder y no lo perdieran en las cámaras para poder seguir negociando la zanahoria, porque si no es el garrote. Bueno, lo que va a pasar si los demócratas pierden las cámaras, que es probable que pierdan el Senado especialmente en noviembre, lo que va a pasar es que va a haber como ingobernabilidad, en el sentido de que va a haber un impasse en el gobierno estadounidense y un bloqueo de parte del Congreso hacia el Ejecutivo. Esa por un lado. Y por el otro, el gobierno de Biden, y si quieren, ahorita lo platicamos, bueno, platicamos un poco sobre Biden, pero en términos regionales, déjenme ponerlo en términos regionales. Eh, el gobierno estadounidense hoy necesita que haya la mayor cooperación posible del gobierno mexicano, porque es un gobierno que no se ha sumado a la ruta de la seda. Y entonces necesita que sea cabeza de lanza frente al avance de la política exterior china. Argentina fue la última en entrar en la ruta de la seda, me parece que fue febrero, y ha sido un avance impresionante. Es decir, el nivel, si lo vemos en términos de imperialismo, ¿no? El nivel de avance, digamos, imperial, financiero, además de compra de minas y demás, de los chinos, es muy importante, y los estadounidenses no tienen los recursos para contrarrestarlos, ¿no? Entonces, ese es parte del problema. Y lo otro, si me permite nada más para ponerlo en la mesa, es un pleito un poco con los europeos, especialmente con los españoles, porque los españoles fueron, y ahí López Obrador tiene su versión y sus adjetivos que ponerle, pero es cierto, los españoles fueron, digamos, bendecidos por muchos gobiernos en América Latina para que participaran en el sector energético, y se debilitó en España hace unos años, en Argentina hace unos años, incluso se nacionalizó, ¿no? Creo que era el gas. Y poco a poco han echado para atrás a España, y lo que quiere Estados Unidos es ellos ser los proveedores, ¿sí? Y mover un poco a los europeos, en especial a España, y dejar y seguir, por supuesto, entregando y recibiendo energías sucias. Eso no les interesa a ellos. La verdad es que pensar que ellos son muy verdes no es entender que es un asunto de negocio. Lo que quieren es evitar que China provea la tecnología para volver las economías latinoamericanas verdes. Ellos quieren que sea su tecnología, pero ellos van pasos atrás, muchos pasos atrás. Entonces, tienen que avanzar en eso y tienen que poner dinero en América Latina para pagarse a sí mismo la tecnología que quieren que América Latina use para hacer verdes sus economías. Entonces, aquí es un asunto de poder económico también, que me parece que es importante tomar en cuenta, porque la reunión en Los Ángeles intenta hacer eso. Si ustedes se fijan, la reunión en Los Ángeles incluye no solamente la gran reunión, sino hay 3 reuniones paralelas: una de sociedad civil, una de juventud, y otra que es empresarial, en donde se reúnen los CEOs, digamos. De hecho, se llama así CEO Meeting. Y de esa manera la gente empresaria de América Latina y de Estados Unidos tiene acceso a los tomadores de decisiones. Y entonces a Estados Unidos le interesa que todos estén, especialmente México, ¿sí? Y porque con los brasileños no se llevan mucho, ¿cierto? Y eran parte de la competencia. El principal socio comercial de Argentina, por ejemplo, era Brasil, hasta que ahora es China.
y los Estados Unidos siguen estando fuera del mercado sudamericano, entonces, menos en Colombia. Entonces, me parece que es una punta de lanza que los estadounidenses quieren aprovechar en este momento. Lo que no estoy claro es que tengan suficiente gasolina, pues, en términos de capacidad de motor para hacerlo en este momento. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que para mí, sin tratar de interpretarlos a ustedes, por favor, voy a hacer un pequeño resumen para avanzar. Dado que Amando y Carlos en algún punto coinciden en esto que voy a resumir ahora, lo pongo en general, como una idea muy general. Digamos, de la intervención de Amando y Carlos daría la impresión de lo siguiente, de que o el presidente mexicano fue muy inteligente y tomó una decisión aún necia y le salió bien, para lo cual el canciller ahora tiene que aprovechar esa oportunidad que creó neciamente Andrés Manuel, o el canciller fue muy inteligente y le hizo pisar el palito al presidente. Esas dos cosas pueden haber sucedido. Y ahora voy con algo. Lo que está claro, si esa es la tónica de análisis, digamos, si ese sería como la nube que está por encima, ¿no? Si eso fuera así, lo que está claro es que la conducta del presidente argentino es una conducta al menos un poco apresurada o no calibrada. ¿Por qué? Como ustedes saben perfectamente, Argentina está al borde de no poder cumplir el acuerdo que acaba de firmar hace escasamente 2 meses con el Fondo Monetario Internacional. Prácticamente la comisión que viene a revisar el trimestre está al llegar y se va a encontrar con que las metas fiscales y de emisión de dinero no se cumplen. Las quieran dibujar como las quieran dibujar. Argentina es un país que tiene una inflación anualizada, digamos, si la anualizamos al ritmo que viene creciendo, cercana al 80% y en alimentos traspasando el 100%. En ese contexto, el presidente el presidente argentino ha estado buscando una reunión bilateral con el presidente Biden. ¿Para qué? Para que le den un perdón, o sea, para que se tramite, para que tenga el apoyo americano en un perdón, en un waiver, frente al board del Fondo Monetario, para decir, bueno, este incumplimiento, hagamos caso omiso, veamos el segundo trimestre. Pero mientras eso sucedía, o mientras esa necesidad está vigente, el presidente toma la posta de lo que dijo el presidente mexicano y dice, no, yo me sumo y voy a liderar esto y voy a tratar de hacer una reunión en paralelo, ¿no? con los miembros de la CELAC en Los Ángeles. Por eso esta idea de jugar al parque, estar jugando en el parque MacArthur sin, digamos, sin pasaporte prácticamente. Y en ese sentido parecería de que si lo del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una genialidad o fue una actitud necia que le salió bien, no importa. Lo importante es que el efecto de eso ha sido que el presidente argentino, lo haya querido o no, se embarcó en algo que si uno se pregunta, ¿qué sale ganando el presidente argentino? No lo sé. ¿Qué sale ganando Argentina? No lo sé. Eso me gustaría escuchar a ustedes qué piensan desde prácticamente a 9.000 o 10.000 kilómetros de distancia. Pero hay algo que quiero notar de lo último que dijo Amando. Yo creo que el problema de Estados Unidos con respecto a América Latina es un problema que excede la amenaza china sobre el territorio latinoamericano. O sea, yo creo que lo excede porque los norteamericanos son conscientes del avance chino desde hace al menos una década y media. Digamos. Desde aquel momento en donde el presidente Chávez dijo al carajo en Mar del Plata, ya estaba claro que la locomotora china venía empujando sobre territorio latinoamericano. Yo creo que más bien el problema de Estados Unidos es que Estados Unidos, y especialmente en esta administración, no tiene la menor idea de qué hacer con América Latina.
no encuentra una fórmula, un norte, un principio ordenador para estructurar una política de mediano plazo con América Latina. Y más allá del problema de que si pierde las elecciones a medio término o no lo pierde. El problema es que, vamos a decirlo así, el problema de Estados Unidos se juega en dos dimensiones que son simultáneas, no independientes. Es, por un lado, un problema de cómo incorporar las economías latinoamericanas en una agenda de innovación tecnológica liderada por Estados Unidos, que incluye todo el tema de la inteligencia artificial, no solamente de las tecnologías verdes, porque ahí está todo el tema del control sobre las telecomunicaciones en territorio latinoamericano. Y el otro tema que va en paralelo es que Estados Unidos no sabe qué hacer con las tres dictaduras que existen y con gobiernos que al parecer, con ejecutivos que al parecer no las condenan y es más, tienen como simbolismos o rituales de aprobación. Y ese es un problema tanto para conservadores, para republicanos, como para los liberales, los demócratas, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un problema súper complejo para Estados Unidos y por eso vuelvo a reafirmar, aunque tú, Amando, tienes razón, es que hay como un principio de boicot, al cual Estados Unidos no sabe cómo responder ese principio de boicot. Es como que el jardín de infantes se le ha alborotado, ¿no? Como, oiga, señor, todos queremos ir al baño al mismo tiempo. Los escucho. Vas, Amando, adelante. ¿Quieres? Bueno, entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo diría que no es solamente esta administración. La política exterior estadounidense ha sido errática en los últimos 20, 25 años. Tras la desaparición de la Unión Soviética y el fin de la llamada Guerra Fría, intentaron impulsar un modelo internacional que los convertía en dioses, ¿no? En el sentido de que había que convertir al resto de los países o modificarlos a su imagen y semejanza, ¿no? Un tipo de americanización, ¿no? Del sistema social, económico, todos entremos al libre comercio. Especialmente las cumbres de las Américas son un resultado de esto. La primera en 94 en Miami tenía muy claramente la meta de establecer el ALCA, que fue boicoteada y que hoy no es la agenda, ni siquiera en Estados Unidos. Ni Biden, ni en su momento Hillary Clinton, ni mucho menos Donald Trump estaban a favor del libre comercio ya, ¿sale? Entonces, los Estados Unidos tienen digamos, una crisis general de política exterior en términos de que no hay una política de Estado, ¿sí? Y que ha dado tumbos. Lo que pasó con el señor Donald Trump es que le dio la espalda a América Latina, ¿no? Literalmente no los veo ni los escucho. Yo solamente con México que los puedo presionar y ya después ahora poco a decir, miren qué rápido se doblegaron cuando yo les exigí algo, ¿no? Y sí tenía razón, hizo uso de la fuerza, otra vez del garrote, ¿no? Y el gobierno mexicano, ante la premura y la posibilidad de que le cerraran, que establecieran aranceles altos, especialmente al acero, dijo no, nosotros te concedemos y mira, nosotros ponemos Guardia Nacional para tratar de que pasen los migrantes, ¿no? Cosa que no iba a suceder, porque la Guardia Nacional tampoco pudo detener a los migrantes, pero había que quedar bien con el señor Trump, porque si no, sí, el uso de la fuerza puede ser bastante grave, pues, para las condiciones económicas, comerciales en México. Entonces, los estadounidenses vienen dando tumbos, ¿no? Y ese venir dando tumbos de la política exterior estadounidense también se refleja en que han perdido espacios hacia América Latina. Yo estoy de acuerdo que rebasa a lo de China, pero es que ellos mismos, aunque si ponemos a China, el factor China a un lado, de todos modos, ellos mismos han perdido control, ¿no? Tienen menos intereses en la región, ¿sí? No pudieron extenderse más y su intención con el ALCA era extenderse sobre Sudamérica especialmente. Tú sabes bien, Dante, que las relaciones
entre Sudamérica y Europa son más cercanas en muchos sentidos. Tradicionalmente, el desarrollo de los ferrocarriles inglés, ¿no? Su propio sistema eléctrico, ¿no? El voltaje que utilizan es el europeo, no es el americano, no es el estadounidense. Entonces, hay muchas expresiones en donde los estadounidenses hubieran querido, en verdad, ejercer digamos, a su máximo una doctrina Monroe y homogeneizar todo todo el continente. No lo logran y el fin de la Guerra Fría los deja sin el bastón de que es ideológico, ¿no? Que era el que servía como para moverse de un lado a otro y hacer uso de un tipo de diplomacia del dólar o diplomacia del gran garrote con respecto a países y dictaduras, como en este caso, que no le fueran afines, ¿no? Como dices tú, no saben qué hacer con ellas, sí, no saben qué hacer con ellas, porque tampoco tienen un gran interés en ir y deshacerse militarmente del chavismo, ¿no? En Venezuela no tienen gran interés económico, porque no lo hay, en ir a deshacerse del gobierno nicaragüense, ¿no? Y Cuba ahí está intervenido, pero pues mientras no molesten, ahí seguirán. Además, el que exista el régimen cubano les sirve porque eso permite mantener esa flama, ¿no? Política, especialmente en Florida, que les sirve muy bien a los republicanos, porque si Cuba cambia, entonces se cae el poder de los cubanos en Florida. Entonces funciona muy bien, ese régimen se tiene que mantener así. Si se va a modificar la dictadura, que sea lento, porque acá tenemos un capital político al interior de Estados Unidos que no nos interesa modificar. Entonces yo creo que, como dices tú, no tiene nada más que ver con China, pero tiene que ver con que los Estados Unidos han perdido espacios en América Latina. Y ahora intentar generar o llamar a esta reunión los toma en un momento muy débil, ¿sí? Los toma en un momento débil hacia el interior. El problema de migración es relevante, pero eso genera debilidad en el gobierno de Biden. El problema con la invasión rusa a Ucrania ha tenido, y yo creo que eso lo midió muy bien Putin, que alguien iba a tener que también pagar platos rotos si sucedía, y entre ellos estaban los estadounidenses, y bueno, se están pagando, ¿no? Los estadounidenses están pagando caro económicamente y los demócratas van a pagar caro en las elecciones la invasión rusa a Ucrania. Entonces, yo creo que todos estos elementos han generado que Estados Unidos no tenga hoy una política de potencia hegemónica en América Latina. Ahora, eso no basta con decirlo. Necesitaba haber una expresión de ello, y la expresión es esta, y me parece que por eso, probablemente Fernández, no estoy seguro, porque yo también estoy de acuerdo contigo, yo no me queda claro que gana la Argentina con la posición, pero la expresión sí lo que nos deja ver a los demás es si hay cierta debilidad. Algunos países o muchos o todos los países latinoamericanos ya olieron sangre, ¿no? Y entonces quieren sacar, digamos, como diríamos en México, ¿no? Quieren sacar raja del asunto. Y esta es mi sensación de lo que está sucediendo aquí con respecto a la debilidad de la política exterior estadounidense en general y con la actual del gobierno de Biden. Déjame, coincido, o sea, me parece que llegamos más o menos a un mismo diagnóstico, aún por caminos diversos. Pero déjame poner este asunto desde otra perspectiva para ver qué opina Carlos. Digamos, hasta ahora hemos estado viendo el asunto desde una perspectiva, si uno quiere, de relaciones internacionales o de relaciones entre países de una región, digámoslo así, ¿no? Sin embargo, este asunto se puede ver desde una perspectiva más bien de politológica y tratar de ver cuál es el impacto de esta situación un poco ambigua, ¿no? De la preliminar de la cumbre, de lo que se va a obtener de la cumbre, de esta sensación de que nada va a pasar aunque algo está pasando. Se puede leer desde la perspectiva de que esto debilita aún más las democracias latinoamericanas. Porque la idea de que si Estados Unidos no es al menos un faro iluminador de ciertas discusiones democráticas, o sea, no sabe qué hacer con Venezuela, tampoco le importa mucho lo que pase, o dice que siga Cuba así o que siga lenta la transición, etcétera, digamos, ¿no?
sin, sin hacer grandes declaraciones. Digamos, a ver, esta idea de Biden de hacer esa reunión que hizo por Zoom con las democracias fue prácticamente sin costo. El problema es hacer cosas que tengan costo y eso no lo está haciendo. Pero sin embargo, el costo es para nosotros, para nuestras democracias, que cada día, al menos hablo por la Argentina, ¿no? Se está desconsolidando un poco más cada día. O sea, uno diría que la democracia argentina se está desdemocratizando con el paso del tiempo en estos últimos 15 años. Y hay muchos indicadores para verlo. Entonces me gustaría escuchar a Carlos qué opina de ese asunto. Digamos, un asunto es la dimensión de las relaciones internacionales y otro asunto es cómo impacta eso en el terreno de las democracias, en el terreno democrático de cada país latinoamericano. O estoy Sí, muy descabellado yo en mi no, razonamiento. no, bueno, contestando, Dante, tu cuestionamiento, no, al contrario, para mí tiene implicaciones directas. Coincido con Amando, bueno, escuchando a Amando sobre esta crisis que él señala de política internacional. Yo creo que si algo, digamos, evidenció la llegada de Trump a la presidencia hace ya 5 o 6 años, es este escaso entendimiento que tenía los Estados Unidos de las transformaciones que no solamente se estaban operando en su propio país, la élite gobernante, los liberales, bueno, no sé si en sentido genérico, sino también en América Latina. ¿Me explico? Es decir, creo que ahorita rápido escuchando a Mando a ti, me vino a la mente esta idea de que se seguían creyendo esta vieja tesis de Fukuyama de que de ahora en adelante, a partir precisamente de lo que señalan ustedes del fin de la Guerra Fría, Mando, etcétera, pues todo iba a ser una discusión de cómo seguir profundizando la democracia, ¿no? Libre mercado, democracia. Y se fueron con esta idea, a mí me parece sorprendente, y creo que ellos mismos también se encontraron sorprendidos, porque si algo significa la llegada de Trump es un total y abierto cuestionamiento a este planteamiento, pese a que se le acuse de conservador a esta tesis, o conservador a esta tesis, porque pues es un rechazo a la globalización en lo económico, pero también en lo cultural. Y esto, ¿cómo lo llevo a lo que está ocurriendo en los países, o al menos lo que yo observo en México? Es que estos gobernantes, si no tienen, repito, me explico, si no tienen este entendimiento de lo que conllevó o lo que derivó en la llegada de Trump, mucho menos, creo que tienen ahorita las herramientas, han tenido el tiempo, siguen patidifusos de por qué han llegado este tipo de liderazgos, sobre todo en México, en Argentina, Venezuela, con más tiempo. Me refiero al populismo, o sea, no saben qué hacer con él, no va más allá de esta idea bipolar de capitalismo versus socialismo, aunque por ahí hay algunos tintes de la vieja escuela, ¿no? De esta guerra, de este planteamiento que se daba en la Guerra Fría. Y entonces creo que estos gobernantes juegan cada uno en sus países con esta idea del abierto rechazo a la globalización, a sus efectos nocivos. En México, pues es claramente la idea del neoliberalismo, ¿no? Que se repite como un mantra, todo lo negativo que trajo el neoliberalismo, y que va incluso vinculado al rechazo que tiene el presidente sobre conceptos como transparencia, rendición de cuentas, derechos humanos, que dice, no, esas son ideas eh, neoliberales o que vinieron acompañadas para justificar este sistema. Y creo que ante esto, que me imagino que obviamente lo tienen registrado los estadounidenses, pues simplemente no saben cómo responder. O sea, no saben cómo dotar de nuevas herramientas, si es que tienen personas que sean proclives a ellos, les me entienden o no sé. O sea, simplemente no, ellos mismos creo que no tienen una discusión propia al interior de los Estados Unidos, entre su élite académica, ahí Amando tal vez podría abundar más al respecto que el Estado allá, cultural, política, más allá de este texto muy ubicado en lo local de Levetsky, ¿no? De por qué se derrumban las democracias. Más allá de esa discusión de Steven Levetsky, no veo, ¿no? Al menos no de manera con esa penetración sobre cómo ellos están encarando
estos liderazgos. Y al contrario, pues creo que juegan López Obrador, creo que también un poco en Argentina, con esta idea de podemos construir un mundo alejado del individualismo, palabras de López Obrador, que por lo tanto se vuelca hacia la comunidad, alejarnos de esta idea de competitividad o competencia. Estaba leyendo, no sé, ahorita lo voy a confirmar, pero lo deslizo con mucho cuidado, de una declaración hoy en la mañana del presidente de López Obrador, de que por qué no irse acostumbrando a vivir bajo una idea de pobreza franciscana. O sea nosotros creo que entendemos por dónde va, o sea, es decir, como que subrepticiamente va viniendo una idea de las cosas se van a poner muy feas, entonces pues váyanse acostumbrando a vivir con poquito, pero no hay problema, ya hemos vivido con poquito, ¿para qué quieren globalización? ¿Para qué quieres cosas superfluas, ¿no? Él mismo lo ha dicho, videojuegos, en fin, muchas cosas que de repente da como aparentemente tiros sin sentido, pero no, o sea, creo que detrás de esto hay una idea muy bien pensada de reconfigurar el entendimiento de la relación de los países. Yo a veces pienso que estamos tal cual, una vuelta hacia un proteccionismo no solo económico, al menos en los Estados Unidos, sino también cultural, ¿no? Con eso termino. Déjame hacer un pequeño comentario, Amando, y para darte la palabra, para hacer rolar la mesa. Claro, claro. Cuando yo decía esto del impacto sobre la democracia latinoamericana, yo lo que creo es que en Estados Unidos está sucediendo esto que voy a decir ahora. Una parte importante de la élite estadounidense, políticos, intelectuales, académicos y medios de comunicación, tienen en claro de que en América Latina hay un populismo o sectores democráticos que se oponen al neoliberalismo y con eso se oponen a Estados Unidos. Eso lo saben no solamente porque son perspicaces, sino porque es parte de la historia contemporánea en las relaciones de América Latina y Estados Unidos. Pero me parece que lo que no se percatan es que en ese enfrentamiento discursivo, al menos, con el norte, hay también una especie de negación a la democracia liberal. ¿Y qué quiero decir con esto? Los americanos piensan que solamente hay una especie de sentimiento negativo o pasiones tristes con respecto a Estados Unidos, pero que los latinoamericanos, o digamos ciertas élites latinoamericanas, defienden la democracia. O sea, son demócratas de pura cepa. Y yo creo que ahí ellos no se están percatando de que oponerse a Estados Unidos es que también se están oponiendo a la democracia liberal. Y me parece que eso no se está procesando del todo en el seno del Partido Demócrata. Yo creo que en eso los republicanos lo tienen más claro. Aunque la salida que le dan los republicanos no sea la que a mí me gusta. Pero esa es otra historia, no tiene por qué gustarme a mí. Yo creo que los liberals, los demócratas, tienen un revoltijo ahí que no logran comprender que los movimientos antiglobalización en América Latina, en su gran mayoría, no solamente se oponen a Estados Unidos, se oponen a la forma de la democracia liberal que se encarna en Estados Unidos. Y yo creo que, digamos, la pérdida de influencia cultural y cultural política de Estados Unidos en el contexto latinoamericano justamente provoca ese vacío que se va llenando con ciertas visiones cada vez más antiliberales y por lo tanto más autoritarias. Te escucho, Amando, a ver qué opinas de esto que acabo de decir, que a mí... Bien, yo, sí. No, que de solo decirlo sí. me produce cierta tristeza. Ya, yo estoy de acuerdo con lo que dices, digamos que parcialmente. Creo que otra vez puede que lleguemos a lo mismo desde diferentes lugares, pero déjame tratar de explicar por qué. Decía yo de este problema de los estadounidenses con su política exterior, ¿cierto? Uno de los problemas a los que se enfrentan, es decir, el proyecto de recrear
en los países, gobiernos de democracia liberal a la estadounidense en todo el globo. Esto que Carlos decía muy bien, a la Fukuyama, este es el fin de la historia y por lo tanto la democracia liberal es triunfal, nada más hay que, digamos, que acabar de sembrarla en el mundo, ¿no? Se acaba muy rápidamente. El proyecto del ALCA, ¿sí? En realidad es un proyecto de George Bush padre, que se lleva a cabo durante la administración de Clinton, pero quien tiene el objetivo de llevar el mayor impulso al ALCA es George Bush hijo, ¿sí? El problema es que él llega en enero de 2001 a la Casa Blanca y en septiembre se le acaba el mundo. Si uno revisa los discursos durante su campaña y durante los primeros 3-4 meses de su presidencia, América Latina era el objetivo. El objetivo era acabar de hacer el sembradío de democracia liberal en América Latina. Y los ataques terroristas del 11 de septiembre cambian toda la visión. Él da la espalda a América Latina y se dedica a una agenda distinta, que acaba siendo una agenda que también acaba siendo derrotada y derrotista con respecto a su propia perspectiva. Es decir, toda esta idea hoy es muy difícil encontrar estadounidenses que estén a favor de lo que ellos llaman nation building, de esta idea de propagar la forma estadounidense de entender la democracia liberal. Pero esto no tiene que ver nada más con América Latina, tiene que ver con que lo intentaron en Afganistán y lo intentaron en Irak y resultaron bofeteados y tuvieron que salir un poco con la cola entre las patas, disfrazado, pero con la cola entre las patas. Y entonces yo también considero que no saben qué hacer, pero no saben qué hacer porque el proyecto se desintegró en las manos. Esa idea de la expansión global del American Way of Life, de pronto les implotó en las manos y ya no saben qué hacer, ¿sí? América Latina es un ejemplo. Y la otra es que ellos sí sabían originalmente que la democracia en América Latina no tiene una base y un principio igual de liberal que en Estados Unidos. Lo saben, en el 70 la democracia lleva al populismo socialista a gobernar Chile y en 73 hay que deshacerse a la fuerza de ese gobierno, ¿sí? Los estadounidenses no están a favor de la democracia, estaban a favor de un proyecto capitalista democrático frente al socialismo soviético, digamos, y imponen dictaduras aquí y allá en donde sea necesario para bloquear, digamos, con ese corte ideológico. Cuando se cae el corte ideológico, ya no están seguros si pueden usar la democracia de manera liberal frente a la estructura soviética. Es decir, si desaparece esa, ahora cuál es la contraparte. Y lo que sí subsiste en América Latina, me parece, es que la democracia en América Latina tiene tintes populistas, ¿sí? Y ese candadito, pequeño o grande, me parece que no saben cómo abrirlo. Es decir, allá donde proponen mayor participación de la gente y demás, de pronto les aparecen gobiernos que dicen, híjole, ¿ahora qué hacemos con estos populistas que nos aparecieron aquí, allá y acullá, ¿no? Todavía falta que la elección de Brasil, ¿no? Para cambiar de populistas, ¿no? Pero el único populista y esa es una cosa que yo trabajé en un texto, el único populista en el mundo que es impopular es Donald Trump, porque llega a la Casa Blanca habiendo perdido el voto popular. Todos los demás populistas en el mundo, especialmente en América Latina, tienen un buen arrastre de masa hacia las elecciones. Y entonces, ¿cómo peleas contra eso? Es decir, ¿cómo convences que el populismo democrático en América Latina se liberalice? ¿Sí? Y ahí es donde me parece que no tienen, no solamente ellos, yo tampoco tengo idea de cómo hacerlo, es decir, cómo darle la vuelta y hacer y proyectar a las democracias populistas en América Latina y volverlas más liberales y aceptar, digamos, más las reglas liberales de juego, ¿no? No estoy hablando, por supuesto, de Nicaragua. Nicaragua no es ni democracia ni se puede liberalizar ese régimen. Pero sí estoy hablando de otros de otros populismos que podrían ser más o menos liberalizables, ¿no? Me parece que el gobierno hondureño hoy, el de Bukele, más complicado, ¿no? En El Salvador, porque pues también es bastante necio, ¿no?
y además es así como tosudo con sus posiciones, entonces va a ser muy difícil modificarlo. El de López Obrador, ¿no? Que le queda claro que no importa que sea bueno o malo, si es de gobiernos anteriores, es neoliberal y hay que destruirlo y deshacernos de él. Ni siquiera se da chance de pensar, bueno, si lo destruyo, ¿con qué lo empato? Es decir, ¿cómo cubro ese hueco que voy a dejar? Yo creo que ahí ha fallado el gobierno mexicano. Por ejemplo, el proyecto llamado de la 4T no tiene mucha idea de qué hacer así, pero desde los Estados Unidos, yo estoy de acuerdo contigo en este asunto, en el asunto mucho más general, que decir, no solamente no saben qué hacer, no tienen herramientas, les implotó el proyecto y no saben muy bien cómo lidiar con el mundo hoy, ¿no? ¿Cómo le hacen los chinos? Los chinos no están exportando la democracia china y están avanzando. Entonces, ¿cómo le hago para avanzar si yo todo el tiempo promoví mi proyecto a partir de que tenían que ser como yo? ¿Sí? Y ahora no, ahora tengo que promover los proyectos sin tratar de modificar y que no sean como yo, no me importa que sean democracias liberales, ¿ya? Y me parece que ahí también hay un dejo de decir, bueno, estamos desangelados con la historia, la democracia liberal tiene límites territoriales, y me parece que eso es un poco lo que está sucediendo en este caso específico. Llevamos No sé. casi una hora de charla y propongo una última ronda para despedirnos. Tal con las palabras que pronunció recién Amando y las que yo dije antes, me parece que el panorama se vuelve poco alentador para, al menos para nosotros, estas dos nacionalidades que estamos acá, mexicanos y argentinos, se nos vuelve un poco desalentador. Eh, Según tu descripción, Amando, y acá va la pregunta para ambos, es que si Estados Unidos no sabe qué llave usar para abrir ese candadito, y es más, hasta piensa que las llaves que tiene, ninguna de las llaves sirve para el candado que existe, con lo cual están perdidos. O sea, usando la vieja metáfora esa de que solamente están buscando las llaves donde hay luz. Palabras más, palabras menos, digamos, ¿no? Daría la impresión de que entraríamos en una situación al menos regional, para no incluir Europa, aunque se podría incluir tranquilamente, creo yo, en una etapa de un par de años en donde los países se van a encapsular, se van a cerrar cada vez más, pero no necesariamente económicamente, sino más bien políticamente se van a encapsular, ¿no? Esta me parece que es la lección que vos tratás de transmitir en tu intervención anterior, digamos, ¿no? Entonces cada quien correrá con su suerte, más o menos. Y sobre esto hay un antecedente inmediato, que es lo siguiente, que lo voy a poner sobre la mesa. El año pasado y el anterior, con la crisis venezolana, Estados Unidos quiso ver qué podía hacer, si intervenir humanitariamente, no intervenir, hacer algo. Y evidentemente no encontró ninguna herramienta para hacer ese algo que había que hacer. Ahora bien, eso trajo una consecuencia inmediata para América Latina, que es que América Latina se tuvo que hacer cargo de los costos de tener una dictadura en América Latina. ¿Por qué? Los 4 o 6 millones, como los quieran contar, de refugiados venezolanos desparramados por 4, 5, 6 países latinoamericanos, es parte de esos costos. Ni que hablar de los costos humanos de los propios venezolanos que están en Venezuela, digamos, ¿no? Lo que quiero transmitir es que si Estados Unidos no tiene herramientas y no puede hacer nada, nosotros empezamos, las otras democracias latinoamericanas empiezan a sufrir en cascada los costos de lo que no podemos solucionar. Y evidentemente eso va a hacer que se refuerce esta idea de ir empezando a ver que cada quien se va a salvar en un territorio definido. Ahora, dicho todo eso, y acá lanzo la pregunta, una pregunta que yo tengo desde hace un tiempo, y es la siguiente. La reunión de la semana que viene, del 6 al 10, tal como ustedes la narraron, va a ser una reunión más entre muchas que se hicieron y va a ser algo así como una reunión burocrática.
¿Por qué? Porque en definitiva lo único que podemos discutir son proyectos puntuales, concretos, entre empresarios que están disponibles para hacer estos proyectos y nada más, una zanahoria y un garrote a lo sumo. No puede haber, en ese contexto, sería el mensaje, una discusión verdaderamente política sobre la política regional. Eso ya quedó fuera, porque no hay herramientas para hacerlo. En ese contexto me pregunto, ¿no es acaso que el régimen chino empieza a aparecer como un régimen político competitivo? Cierro la pregunta. Carlos, ¿quieres contestar? Sí, gracias, Amando. Bueno, creo que para contestar la pregunta me serviría o me ayudaría de una reflexión precisamente de lo que Amando señalaba hace rato y tú, Dante, sobre esta incapacidad de transmitir o de fortalecer la idea o las bondades, vamos a ponerlo así, de la democracia liberal. Y creo que haciendo esta reflexión de pronto creo que es ahí donde embona la cuestión de la viabilidad o de que sea China un régimen competitivo, es que creo que los norteamericanos se enfrentaron a una idea que no es nueva, que ellos mismos, digamos, se las advirtió Tocqueville, que es la dictadura, que es la tiranía de la mayoría. O sea, lo que dijo Mando, ¿no? Trump es el único populista no popular, ¿no? Que no gozó del voto. Los demás sí, y se han valido de eso como un instrumento, ¿no? Simbólico, heurístico, político, para decir y para promover esta idea de la sabiduría del pueblo, ¿no? Precisamente de la sabiduría de la mayoría, ¿no? A continua repetición, por ejemplo, en México de somos 30 millones o somos el 50% de los votos, entonces el pueblo no puede estar equivocado, ha jugado y ha logrado tener una penetración muy fuerte, al menos en México y creo que en Venezuela, eh, coincidiría en Nicaragua, creo que es un caso muy diferente, pero en fin, como el problema del populismo. Y esta advertencia ya se les habían hecho. Creo que la soslayaron durante mucho tiempo precisamente este problema, ¿no? Y creo que es ahí donde el régimen chino entiende muy bien la lógica de lo que está ocurriendo en América Latina y se mete ahí a mostrar las bondades de lo que es, si me lo permiten, y bueno, aquí a lo mejor me meto en problemas con lo que voy a decir, pero las bondades de lo que podría ser eh, un régimen político que no brinda libertades, que te restringe, ¿no? Pero que te puede dar, ya están las cifras del Latinobarómetro, puede generar, y esa es la idea que manejan muchos gobernantes actuales, pues un bienestar económico, ¿no? El cual tampoco, creo que también se ha visto con mucha dificultad dada la pandemia, pero creo que mientras se tengan recursos para la política social clientelar, en México, en Argentina, en otros países, Venezuela, que ha dado cátedra de ello, sobre todo en la época de Chávez, pues creo que pueden contener, al menos en un sector que sí se conforma con transferencias de renta directa, que pues van al día a día y pueden prescindir de pues, lo que genéricamente se llama la clase media o aquellos aspiracionistas, como se les llama ahora en México, que quieren, pues que no es su tirada vivir de programas sociales, que quieren tener un buen sueldo, que quieren tener desarrollo, crecimiento, etcétera, y que se dice, no, bueno, es que eso es aspiracionista, forma parte de otra forma de entender el mundo, incluso, entender ahora cómo lo que nosotros venimos a proponer. Y vean, está de nuestro lado. Creo que esa herramienta me serviría para no extenderme mucho, para contestar tu pregunta antes de en qué momento es viable el modelo chino eh, como soporte, incluso económico, de estas, para la redundancia, economías populistas o regímenes populistas que hay en América Latina, ¿no? Yo me utilizaría esto como herramienta para responder tu pregunta. Ahora sí, querido Amando.
Bueno, pues trato de contestar efectivamente la pregunta desde una perspectiva distinta. Em, yo comparto con primero lo que dice Dante en términos de que puede ser preocupante el futuro en América Latina con respecto a la incipiente, leve o tocada de muerte de democracia liberal que había, ¿no?, progresado en América Latina. Yo creo que nos toca a nosotros tratar de plantear desde América Latina los niveles de liberalización que requerimos en nuestras democracias, y ya no podemos depender de que los Estados Unidos sean el faro que tira la luz, y eso va a ser muy interesante porque, como dices tú, ahora los países latinoamericanos pagan los costos de la dictadura en Venezuela. Pues es momento de ser de 18 años y de agarrarnos los pantaloncitos y tomar nuestros caminos por nuestra parte. No podemos esperar a que los estadounidenses vengan y resuelvan el asunto de la falta de democracia en América Latina, ¿no? Entonces, este sería un llamado a las sociedades civiles para lidiar con los regional y localmente con los regímenes y empujar a que sean más liberales, y no, porque en verdad yo creo que los estadounidenses, con esta implosión que decía yo del modelo, no hay forma de que nos ayuden. Ahora, los estadounidenses hoy no intentan ya exportar ese modelo porque les explota las manos, y no sé si es muy tarde para que ellos intervengan con suficiente fuerza económica como para poder, digamos, guiar el barco del continente a la costa que ellos quieren, ¿sí? Yo creo que el modelo chino no es un modelo a replicar porque no es la intención exportarlo. Y me explico por qué. No porque sean buenos ni por nada, sino porque me parece que China en su expansionismo es una forma, es un tipo de imperio a la antigüita. Yo siempre trato de explicarle a mis alumnos la diferencia entre el imperio como el estadounidense y el imperio romano. Por ejemplo, es que los romanos se asumían superiores al resto de los pueblos que estaban bajo el imperio. Era una barbaridad tratar de romanizar a los demás. Ser un romano era ser parte de un pueblo, digamos, superior al resto que estaba dominado administrativa y políticamente, ¿no? Es decir, nunca intentaron romanizar Egipto, nunca intentaron romanizar Israel, bueno, la Palestina, ¿no? Lo mismo sucede con el Imperio Otomano, ¿no? Es un imperio que administra y controla políticamente, pero no necesariamente, aunque sí religiosamente, pero no controla, no intenta, digamos, exportar un modelo político. El estadounidense creció con esta idea de que eran un pueblo elegido y que su modelo era exportable. Y eso es lo que yo digo que ahora les ha implotado en las manos. El chino me parece que es un modelo a la antigüita en ese sentido. Es decir, mientras ellos tengan capacidad de acción política y administrativa con de intervención económica en todos los espacios, ellos están, digamos, contentos, no requieren, no quieren volver China a África. Prácticamente toda África, creo que nada más faltan 4 países para ser parte de la ruta de la seda. La mitad de Europa está parte de la ruta de la seda. Casi 2/3 partes de América Latina están en la ruta de la seda. Y no hay una exportación del sistema. Antes les digo, no es porque sean buenos o malos, simplemente porque no es su proyecto. ¿No? Su proyecto no incluye la chinanización, por decirlo así, del resto del mundo. Y más allá del hecho histórico que existe, que es difícil de evitar, que es que los imperios pues van a la alza y después decaen, ¿no? Yo creo que el estadounidense decae muy rápido por esto de intentar romper la lógica del imperio y tratar de exportar su sistema. El chino, no sé qué vaya a pasar, pero si logra afianzarse y en verdad extender sus redes, yo creo que puede tener una buena capacidad de alcance histórico a partir de no exportar su sistema social y político. Esa es mi sensación. No quiero decir tampoco que sean menos peligrosos, ¿eh? No, Nada más no van a importar su sistema. Esa sería mi lectura. Y la otra es, en verdad, decir, pues ahora nos toca desde adentro pelearnos con nuestros gobiernos para no necesariamente seguir aquel modelo, sino crear un modelo en donde amarremos liberalmente
y limitemos el exceso del abuso de poder por parte de los gobiernos de manera liberal, con herramientas liberales. Yo creo que además hay tiempos. En México no es momento. En México el avance de la 4T y de Morena es a la alza. A Morena le que falta de crecimiento, yo creo que 4 o 5 años, y después vendrá a la baja. Y cuando venga a la baja es el momento de comenzar a establecer mejores estructuras liberales para, digamos, para limitar el abuso de poder. Me parece que ahorita tenemos muy pocas herramientas, por lo menos en México. La oposición es magra, incapaz, sin liderazgo, y van a perder más gobiernos estatales en este domingo. Entonces no se ve mucho para dónde moverse más hacia una democracia liberal menos populista. Bueno, muy bien. Les agradezco muchísimo el tiempo, las ganas de discutir un rato. Y no sé, ha sido un gusto poder escucharlos y platicar un rato sobre este tema. Y coincido, para despedirnos, sí, coincido mucho con esta idea de que tú tienes de que hay tiempos, ¿no? Sin embargo, me voy con el sabor amargo de dos cosas que no quiero dejar de decirlas para compartir el sabor amargo. Es que yo creo que en el fondo, Amando, eres optimista ahí al decir de que está al alza, pero en 4 o 5 años va a haber una inflexión. Y mirando la historia latinoamericana, yo te diría que eso no necesariamente tiene que suceder así. O sea, mirando la historia reciente latinoamericana, ¿no? El caso argentino es paradigmático de que eso no necesariamente es así. Y la otra cuestión es que, digamos, aunque haya un punto de inflexión, todavía van a tener oxígeno para seguir un tiempo más. Entonces ahí hay una cuestión de que no es tan simple ese punto de inflexión. Y la segunda cuestión es cuando tú dices, nos vamos a tener que calzar, ya tenemos 18 años, nos tenemos que calzar los pantalones largos, ahí coincido. O sea, esa es una bocanada de aire fresco, de optimismo y todo lo demás. Sin embargo, cuando me doy vuelta y miro la realidad, digo, oh, los que ya tienen 18 años y se han puesto los pantalones largos, están en la CELAC. Entonces, es como que todavía nos falta mucho tiempo para calzarnos los pantalones largos. Quiero terminar con esto. A lo mejor yo soy muy pesimista con Argentina y a lo mejor soy injusto, pero cuando uno ve a Argentina, un país que hace 11 años, digamos, poco más, 12 años, que su Producto Bruto no crece, que ese es un elemento muy importante para México. Aún AMLO estando al alza, tiene que reconocer que su economía no crece. Y ese es un punto importante. Bueno, Argentina es un país que no crece, que tiene todas las dificultades económicas que ustedes ya saben. Argentina prácticamente replicando un concepto de un estudioso, un sinólogo, Argentina es prácticamente una controlocracia. Hay controles por todos lados. Vos te das, o sea, para toda cuestión hay un control. Pero lo más llamativo de Argentina es que, si bien hay una oposición que le da bocanadas de aire fresco al régimen y todo lo demás, aún así, Argentina hay que reconocer que le espera una agenda de reconstrucción democrática ardua. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de rendición de cuentas, y esto hay, en la democracia hay un sinfín de sistemas de rendición de cuentas en diferentes niveles, todo eso ha sido desmontado en estos años, no solamente en Argentina, en las otras democracias. Y reconstruir eso, como ustedes lo saben muy bien, no es una cuestión solamente de agenda institucional, es también de agenda cultural, de cultura cívica. Y eso es un fenómeno de mucho más largo plazo. Cierto. Como verás, soy un poco pesimista de este impasse que nos toca vivir, pero puede que la vida nos dé sorpresa, como dice la canción. Seguramente nos dará sorpresa.
Bueno, Claro. ha sido Y qué bueno escuchar, bueno, ante mi optimismo, escuchar tu pesimismo, porque así logramos un poco de balance. Sí, no te quiero decir que no haces un derroche de optimismo lo tuyo, ¿no? Sí, no. Comparado conmigo, ha sido un poquito más optimista. Y yo soy bastante más pesimista, mucho Claro. más pesimista. eh, Quizás porque estoy viviendo donde estoy viviendo. Eh, Uno no puede escapar de donde está ubicado en el optimismo o el pesimismo, digamos, ¿no? Y esto es Claro. realmente complicado, Argentina. Es complicado. Entonces, Claro. pero en fin, Sí, lo así es, de veremos, acuerdo. se verá. Entonces, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Dante, Gracias. No, Carlos. gracias, Amando, por aceptar y pues cuando esté también la grabación la colgaremos en los, ¿cómo se dice? En los portales o páginas respectivas y pues si también tú la quieres compartir y bueno, que esto, agradezco a Dante esta invitación a hacer esta reflexión en el contexto de fin de semestre y de muchas cosas que están pasando aquí en México y también me imagino que estás, Amado. Doble agradecimiento por aceptar Así en es. en un jueves. Y pues gracias, Dante, y gracias a Amando. Un placer. Yo Que también la soy pasen bonito. pesimista, Un pero gusto. yo desde que, desde De hace la mucho cuna. tiempo, desde la cuna, sí. Así que ya no cuenta. ¿Sale? Así es. Órale. Un abrazo. Bye, hasta luego. Un gusto.